Vamos a ver un teorema de geometría proyectiva que estudia las alineaciones, la disciplina de la geometría proyectiva. Cogemos, por ejemplo, una radiación, que es un conjunto de líneas que pasan por un punto, formada por tres líneas. Y ahora sobre estas tres líneas trazamos tres rectas que definen un triángulo. O sea que el triángulo tiene sus tres lados sobre estos tres puntos. Bueno, pues ya tenemos el triángulo y para verlo más claro vamos a definirlo pues con este polígono que pase por esos tres puntos. Entonces marcamos un punto, dos, el tercero y lo cerramos y le damos un color, por ejemplo rojo y más sólido, con menos transparencia. Bueno, tenemos el triángulo y tenemos las alineaciones. Con un punto vamos ahora a marcar estas tres líneas en otro color para verlas más claro. Podemos hacerlas también discontinuas. Vamos a ponerlas en verde. Entonces tenemos las tres líneas correspondientes a las alineaciones en color verde y discontinua. Bueno, y ahora vamos a hacer otro triángulo que quede también con sus puntos sobre las tres líneas verdes. Entonces hacemos tres líneas, una línea, otra línea por estos dos puntos y una tercera por estos dos. A ver. Una tercera línea por este punto y por este. Marcamos también la figura que contempla ese objeto definido por tres puntos, o sea, el triángulo que tiene sus vértices sobre esa radiación, y vamos a hacer que tenga otro color, por ejemplo azul. Bueno, ahora nos tenemos que preocupar de que los puntos respectivos por donde pasa cada línea del triángulo se cortan en un punto de intersección que siempre están alineados, y ese es el teorema de Desargues. Vamos a preocuparnos ahora de que, por ejemplo, veamos las intersecciones de una forma más clara. Entonces vamos, por ejemplo, a poner este punto de este lado. Entonces vamos a hacer la línea interna con la línea interna. Vamos a coger este punto hacia este lado, por ejemplo. Así las intersecciones quedarán dentro de la figura. Entonces tenemos, si nos fijamos, la línea superior que corresponde aquí a esta, se cortan ambas en un punto de intersección. Luego la línea esta y esta se cortan en otro punto de intersección. Y por último estas dos se cortan en este punto de intersección. Con lo cual tenemos tres puntos que siempre están alineados. Es el eje de la homología. Y esto es lo que dice el teorema de Desargues, que si dos triángulos son perspectivos desde un punto, lo son desde un eje. O sea que este punto y este punto estarán ambos alineados con este. Y ya podemos trazar la línea que pasa por esos tres puntos. Trazamos entonces, hacemos la línea y la línea que pasa por esos tres puntos. Bueno, pues decíamos que esa línea siempre es tal que si dos triángulos son perspectivos desde un punto, que quiere decir que tienen sus vértices correspondientes alineados con otro centro,
con otro punto que es el centro de la homología, pues al prolongar los lados correspondientes de los triángulos se cortan en 3 puntos que siempre están alineados, ¿no? Bueno, teorema de Desargues. Vamos ahora a hacer otra vez el teorema de Desargues con otro triángulo, pero manteniendo el mismo eje. Igual que hicimos un punto que alineaba los vértices del triángulo, vamos a hacer lo mismo con uno cualquiera de estos. Por ejemplo, con el azul. Vamos a alargar más esto para que se vea más claro. Entonces haremos 3 líneas que pasan por este punto, igual que hicimos estas 3 verdes, pues ahora hacemos otras 3 que pasen por estos 3 puntos. Entonces dibujamos las líneas, vamos a marcar, por ejemplo, en color, pues sí, violeta, puede ser. Entonces trazo una línea que venga por este punto y por este. Otra línea por este punto y por este. Y otra línea por este punto y por este. Con lo cual tengo ahí otra radiación. Vale. Bueno, pues vemos que esta línea se corta en este punto. Entonces trazaremos una línea que pase por este punto y que corte a estas dos líneas. Entonces ya lo puedo trazar. Vamos a darle un color para diferenciarlo y que quede más claro, pues por ejemplo en color naranja. Entonces trazo la línea que pasa por este punto y por ejemplo por este. Y un punto de intersección que marco. Bueno, ya tengo ahí una línea que hace que este lado y este sean perspectivos por cortarse en el mismo punto. Hago lo mismo ahora. Voy a hacer otra línea que venga por este punto y por este punto. Con lo cual corta aquí en este punto y ya tengo entonces aquí otro lado que es perspectivo con este. Y por último, si trazo el que pasa por aquí, pasará también por este punto. Vamos a hacerlo con un segmento desde este punto hasta este. Y vamos a darle también color naranja. Con lo cual tengo ahí otra alineación de otro triángulo, de manera que sus lados son perspectivos desde un eje y lo son desde un centro. Entonces vamos a marcar el polígono que pasa por estos 3 puntos. Y vamos a darle, por ejemplo, color. Vamos a darle color verde oscuro. Bueno, tenemos entonces esos 3 triángulos y para que quede más claro vamos a hacer que no se solapen. Ahora sí. Bueno, pues hemos hecho el triángulo rojo perspectivo del azul, el azul perspectivo del verde, y como al prolongar los lados se cortan en 3 puntos comunes a ambas homologías, tendremos que los 3 centros de las homologías pues están alineados y vamos a verificarlo. Vamos a marcarlos, entonces es este punto, lo vamos a poner, por ejemplo, en color marrón y le vamos a dar mayor tamaño. Ese es el centro de la homología que transforma el azul en el verde. Este es el centro de la homología, también en este mismo color, que transforma el rojo en el azul o recíprocamente. Entonces, por último, igual que transformamos este en este y este en este, entonces hay una
perspectividad que transforma el verde en el rojo. No hay más que alinear los vértices de cada uno y veremos que efectivamente pues se cortan en un punto las tres líneas que están alineado con estos dos, y ya concluimos al terminar con eso. Entonces vamos a hacer las tres líneas, vamos a hacerlas pues desde este punto, que era el último triángulo, hasta este punto, y vamos a hacerlo, por ejemplo, en color azul oscuro. Hacemos ahora la alineación de este punto con este, y por último la alineación de este punto con este, que irá al mismo punto. Y ya para concluir trazamos ese punto y veremos que está alineado con los anteriores. Ahí lo tenemos, le damos color marrón y le damos también mayor grosor. En estos tres puntos, con lo cual quedaría ya verificado gráficamente. Vamos a no mostrar este punto, botón derecho, no mostrar, y este tampoco, y este tampoco. Bueno, pues decíamos que los tres puntos quedaban alineados, entonces hacemos una línea, vamos a darle mayor grosor. Entonces, si movemos los puntos, podremos comprobar, a ver, es la línea que pasa por los centros, esa línea la que le damos más grosor. Bueno, entonces decíamos que movíamos un poco las figuras y podemos comprobar que efectivamente los tres puntos siempre están alineados. Bueno, entonces ya para concluir y definir ya el teorema, nos acercamos para verlo más claramente. Ángulos azul y rojo son perspectivos desde un punto, pues lo son desde un eje. Mismamente, si el verde y azul son perspectivos desde un punto, también lo son desde el eje. Y para ello hicimos coincidir los mismos puntos, ¿no?, para que realmente tuviéramos las mismas alineaciones. Por último, si el rojo es perspectivo del azul bajo un eje y el verde lo es del azul bajo el mismo eje, siempre son colineales, como vemos aquí, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se puede demostrar en geometría proyectiva. Y aquí pues podemos comprobar que las alineaciones son ciertas, moviendo los puntos y considerando casos particulares. Bueno, pues ahí se ve un poco más claro porque está algo mayor.